Bienvenidos a la patria nuestra de cada día. Un espacio para compartir datos de historia, cultura y los acontecimientos que conforman la memoria colectiva de este maravilloso Ecuador. Soy Adulcir Saad y es un honor compartir este tiempo con ustedes. 9 de junio de 1869, Constitución, la Carta Negra. Ecuador ha tenido un total de 20 constituciones desde su independencia y hasta la actualidad. La primera fue aprobada en 1830 en Riobamba y la más reciente fue promulgada en Montecristi en el 2008 y ha sido ratificada en las urnas por el pueblo ecuatoriano 2 veces. La constitución de un país define el pacto social entre la acción pública y los ciudadanos, determinando el modelo de país que se quiere construir. Por eso, la pugna entre los poderes económicos tradicionales que buscan enriquecer solamente a la élite y los movimientos sociales que persiguen el bien común para la mayoría se ha expresado en las constituciones a lo largo de nuestra historia. Sin duda, una de las constituciones más retardatarias que hemos tenido fue la emitida por Gabriel García Moreno el 9 de junio de 1869, que rápidamente se ganó el sobrenombre de la Carta Negra. García Moreno había gobernado el país durante 10 años, de manera directa o indirecta, y esa constitución consolidaba la brutalidad de su mandato, casi como una declaración de guerra. Se había declarado dictador en enero de ese mismo año y había demostrado su afán autocrático al clausurar la universidad y derogar la ley de instrucción pública. Pocos meses después emitió su Carta Negra, donde restringía todas las libertades. Legalizaba la facultad de allanamiento a domicilios, instituía la pena de muerte para delitos políticos, suprimía la libertad de culto al declarar que solamente quienes profesaban la fe católica podrían tener nacionalidad ecuatoriana y se nombraba a sí mismo como dictador omnímodo. Concentraba todos los poderes en el Ejecutivo. De manera formal, se reconocía la existencia de un parlamento dividido en 2 cámaras, con senadores que durarían 9 años y diputados que ejercerían sus cargos por un periodo de 6 años, pero que tenían potestad para reunirse solo cada 2 años y de acuerdo con la convocatoria del presidente de la República. En cuanto a las garantías ciudadanas, todas quedaban subordinadas a la aceptación por parte del gobierno. La libre expresión del pensamiento, por ejemplo, se reconocía solamente si respetaba la religión, la decencia y la moral pública, y la única persona que se consideraba en capacidad para juzgar qué significaban decencia y moral era el omnímodo y autoproclamado dictador Gabriel García Moreno. El periodo presidencial se estableció con una duración de 6 años, luego de los cuales se realizaron elecciones en 1875, en las cuales García Moreno fue electo para lo que sería su tercera presidencia. Cabe señalar que las mujeres, las personas que no fueran propietarios, los analfabetas y los indígenas no tenían derecho al voto, y habría continuado con su mandato brutal, pero fue asesinado por Faustino Rayo el 6 de agosto de ese mismo año. Tras su muerte, asumió temporalmente el poder Antonio Borrero del Partido Progresista, pero fue reemplazado por el general Ignacio de Veintimilla, quien protagonizó un golpe de Estado para declararse jefe supremo. Con el triunfo de la Revolución Liberal, liderada por Eloy Alfaro, se emitió una nueva constitución que marcaba un giro histórico. Estableció la libertad de cultos, la igualdad ante la ley, la separación entre Estado e Iglesia, los derechos civiles y políticos, la educación laica, pública y gratuita,
la promoción de derechos para las mujeres y la abolición de la encomienda que desde la colonia había mantenido a los indígenas en un régimen de semiesclavitud. Sin embargo, casi todas estas premisas dejaron de aplicarse tras el asesinato de Eloy Alfaro, con el establecimiento de un régimen conservador al servicio de las élites económicas. Una repetición de esta pugna de poderes ocurrió después de la Revolución Gloriosa de 1945, cuando se proclamó una Carta Magna que establecía al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia social. Pero casi inmediatamente, Velasco Ibarra se declaró dictador, anuló esa constitución e instauró un régimen de persecución brutal contra sus opositores políticos, entregando nuevamente el país a manos de los poderes económicos, exportadores y financieros, ignorando las grandes necesidades del pueblo. Y regresando a nuestra realidad en el siglo XXI, desde el año 2008 contamos con una maravillosa constitución que fue elaborada en un proceso intenso de participación ciudadana y aprobada con una votación de casi el 70% de la ciudadanía. Y en la más reciente consulta ratificamos su vigencia cuando se le dijo no, con el 61% de los votos, a la intención del gobierno de instalar una constituyente que sirviera a sus intereses privatizadores y entreguistas. En esta Constitución, la nuestra, se ratifican derechos sociales, culturales, interculturales y de la naturaleza. Se garantizan servicios de educación y salud gratuitos y se establecen prohibiciones para la instalación de bases militares extranjeras, para instaurar un trabajo por horas y en jornadas extendidas más allá de 8 horas diarias y para establecer tratados internacionales protegidos por un régimen de arbitraje internacional que desconoce nuestro sistema legal. Sin embargo, este gobierno desconoce las consultas populares y los mandatos constitucionales. Entonces, el futuro depende de nuestra entereza para defender nuestra democracia, nuestra Constitución y los derechos que históricamente se ha ganado el pueblo del Ecuador. Gracias por habernos acompañado en esta Patria Nuestra de cada día. Un espacio para recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde caminamos juntos. Hasta la próxima.